tu mañana. Bien, algunos dicen que es el caso Convenios es una de las crisis políticas más importantes que se han enfrentado desde el retorno a la democracia. El caso Convenios sigue teniendo distintas repercusiones y además agregando nuevos capítulos. Se habla hoy día de que en total podríamos hablar de más de 14.000 millones de pesos, no necesariamente defraudados, pero que están en juego, ¿verdad? Producto de estos traspasos del Estado o de las Ceremis de vivienda a fundaciones sin fines de lucro. ¿Pagan justos por pecadores o no? El hecho es que el gobierno enfrenta una crisis política muy compleja. Además, la oposición está pidiendo la salida al menos de uno de sus ministros, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Bueno, pero queremos hablar sobre el tema desde el punto de vista de la probidad, desde el punto de vista de esta nueva comisión, con uno de sus integrantes, Ramiro Mendoza, quien además fuera Contralor General de la República. Ramiro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Nina. Un placer acompañarte. Muchas gracias. Ramiro, ¿le sorprende la magnitud que ha adquirido el caso Convenios? Mira, la verdad no me sorprende. O sea, yo creo que hay una trilogía que es realmente una trilogía muy peligrosa, que es la posibilidad de crear personas jurídicas de manera muy fácil. Hay un estudio del Centro de Políticas Públicas de la Católica, ¿cierto?, que dirige uno de los miembros de la comisión que hoy día integro, que es Ignacio Larraza, que demuestra que en los últimos años, particularmente desde la dictación de la ley 20.500, debe haber unas 250.000 organizaciones de la sociedad civil, ONG, digamos, o sea, porque hay una facilidad estructural de formar ONG. Ese es un primer elemento de esta cazuela, digamos, o esta mesa de tres patas, digamos, la facilidad de formación de organizaciones con personalidad jurídica al amparo de la ley 20.500. La segunda pata, ¿cierto?, que estas organizaciones están al frente con una administración que no tiene la capacidad de fiscalizarlas, digamos. Y además, estas organizaciones en sí tampoco tienen un lenguaje común en la forma como muestran sus resultados y transparentan quiénes son sus controladores, porque aquí hay un problema también de control. Y claro, el tercer elemento, ¿cierto?, el más grave, yo creo que nos hemos acostumbrado a una ley de presupuesto que ha ido perfilando un cambio en la forma como se hace el gasto público en Chile, y una parte importante de ese gasto público se produce a través de transferencias. Y esas transferencias pueden ser al sector público, que es lo normal, pero también pueden ser normalmente al sector privado, porque el sector privado en gran medida es un colaborador activo de la decisión estatal, sobre todo en sectores que están prácticamente abandonados por parte del Estado. Entonces, aquí entra el mundo de las corporaciones, fundaciones, ONG, buenas, muy buenas, excelentes, y también muy malas y peligrosas como estas organizaciones que han sido creadas con el fin de recibir recursos para hacer gestión política en el interior de los territorios. Entonces aquí estamos en un foco territorial donde hay gestión política hecha por corporaciones y fundaciones. Claro, ahora, ¿qué pasó ahí para efectos de que esto se desbordara? Porque primero, preguntarle, Ramiro, si esto se desbordó efectivamente, y cómo explicamos este descontrol, o sea, en el sentido de la falta de control del Estado respecto de rendición de cuentas, respecto de en qué se estaba gastando el dinero, respecto de si las fundaciones tenían trayectoria, no tenían trayectoria, etcétera. Los desbordes normalmente empiezan a ocurrir cuando tú dejas ese elemento tan importante de la potestad administrativa que se llama la discrecionalidad. A ver, aquí en el fondo se han metido reglas del derecho administrativo de los contratos para los efectos de las transferencias. Es decir, como todas estas transferencias terminan en convenios, la Contraloría hace muchos años viene diciendo, bueno, como son convenios, y los convenios son contratos administrativos, y el artículo 9 de la Ley de Bases Generales dice que los contratos administrativos deben ser licitados, la regla general es que se liciten. Pero normalmente queda, o ha ido quedando en los últimos años, un ámbito bastante grande de discrecionalidad administrativa en la selección, y que ha permitido que de una u otra manera entre el trato directo. Entonces aquí entra la simpatía del que transfiere, ¿cierto?, la armonía con el que recibe,
y el simpático con el armónico terminan entregando recursos, digamos, sin concurso, digamos. Y esa es la primera barrera de dejación, cuando ya entrego así indiscriminadamente y sin concurso. Y lo otro es que yo creo que la Contraloría, nosotros tenemos una percepción de que, oye, la toma de razón produce un tremendo efecto de control y de resguardo, de cautela. Yo creo que no es tan así, que igual las cosas pueden hacerse con toma de razón, pero acá lo que se busca normalmente, además de esta falta de convenio, es que los recursos sean inferiores a los montos que la Contraloría toma razón, porque la Contraloría toma razón por monto, no toma razón por tipo de contrato en este tipo de actividad. Entonces, lo que hacen es también lo que se llama la fragmentación. Empiezan a bajar montos, entonces empiezan a hacer varios convenios pequeñitos, digamos, de manera tal de que al final de cuentas yo transfiero lo que quiero y además me salto a la Contraloría. Yo creo Claro, que y eso fue lo que, claro, y eso fue lo que pasó con Democracia Viva particularmente. Pero quiero, Ramiro, ¿qué pasó cuando en 2019 se decide entregar los fondos, digamos, desde la Seremi, sin pasar por procesos de licitación 1, es decir, por asignación directa, y además sin boleta de garantía? Yo entiendo que el argumento era para hacerlo más fácil, más expedito, para hacerlo menos burocrático, pero terminó en esto. Entonces, ¿hubo un error ahí? sí, desde luego, o sea, yo creo que la CEREMI no tenía la habilidad ni la competencia para haber excluido el hecho de que esos recursos fiscales que se transferían tenían que ser garantizados. La Contraloría dice que, oye, aquí sí o sí, cuando hay transferencia de recursos fiscales tiene que haber garantía. ¿Qué es lo que ha ido haciendo la Contraloría? La Contraloría en los últimos años, incluso de cuando estaba yo, como hay tanta transferencia que necesita ser operativa para necesidades tan vitales, ¿cierto? Lo que se ha buscado es que incluso las transferencias sean pagaré o que sean en realidad o deuda, o sea, que no tengan que ir a buscar una boleta de garantía, ¿cierto? En una compañía de seguro, en un banco, porque en realidad no la van a obtener muchas de las fundaciones. Entonces se baja la entidad de la garantía, pero no la existencia de una garantía. Aquí se bajó la entidad y la existencia. Por eso que cuando uno empieza a mirar estos antecedentes, dice, oye, aquí hubo irregularidades, sí, hubo irregularidades administrativas, desde luego, penales ya no sé, digamos, y por eso que me parece prudente, pertinente, ¿cierto?, que se hayan hecho las denuncias al Ministerio Público para ver si efectivamente coexisten o conviven, ¿cierto?, la satisfacción de ilícitos penales relacionados con tipos de fraude al público. Ya, pero entonces ese punto que generó toda una polémica porque, claro, esa decisión de traspasar, ¿no es cierto?, los recursos por asignación directa, sin boleta de garantía, se toma en el año 2019 bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Entonces, dice la actual oposición, perdón, o sea que el problema no es ese, sino la sinvergüenzura que hay detrás, porque eso no explica la sinvergüenzura. Pero de alguna manera ese mecanismo, ¿permite la sinvergüenzura, Ramiro? Todos los mecanismos permiten sinvergüenzura misma. No hay mecanismo que le impida, digamos. O sea, la creatividad del delincuente es mucho más fuerte que la creatividad de la administración, digamos. Entonces, por algo existen los tipos penales. Yo creo que no le echaría la culpa al mecanismo, digamos. Lo que pasa es que ese mecanismo ha ido, cada ministerio se siente, o cada sector de que realiza o utiliza la metodología de la transferencia, todos conforme a las glosas de la ley de presupuesto, y no te olvides, Mirna, que en las mismas glosas de la ley de presupuesto hay algunas transferencias en que se hacen requisitos cada vez más livianos para que se puedan producir las transferencias, digamos. Entonces, esto es una cuestión de modelo, y yo creo que la cuestión de modelo, y por eso que me parece que tú cuando partiste Uh-huh. la invitación, digamos, para la intervención mía, mencionó una comisión como de probidad o de integridad, y la nuestra no es una comisión de probidad o integridad, es una comisión para la regulación de las relaciones entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado. O sea, nos pidieron, oye, vean por qué esto está funcionando mal. No nos dijeron, vean si esto fue bueno o malo. Eso sería una comisión de integridad y probidad. Nos dijeron, mira, aquí tenemos todas las inquietudes de que aquí se está funcionando mal, y hagan una propuesta de revisión y de nuevas formas de funcionamiento para este grupo o este caudal de transferencias que son tan relevantes para la sociedad civil. Y lo que a mí me preocupa desde el punto de vista personal, no por la comisión, es que en realidad esto puede ser un pencazo bajo la línea de flotación para todas las organizaciones de la sociedad civil.
aquí hay mucha gente que no le cree a la sociedad civil y que le gustaría que todas estas funciones fueran estatales. Entonces, a mí me duele esa idea, porque creo que la sociedad civil en Chile, no solo por la libertad de asociación, sino porque forman parte del entramado y de la cadena social que produce mejoras para la vida de las personas, de verdad. O sea, en Chile no, si la drogadicción no la atiende el Estado, no la atienden los hospitales públicos, la atienden las corporaciones y fundaciones que se dedican a ello. Entonces, aquí hay Ya. mucho de ese temor, digamos. Claro, pero es que por eso digo que surge, y lo decía también en una entrevista el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, este fin de semana, que decía que aquí lo que hizo Crisis es el modelo del Estado que externaliza una cantidad inimaginable de funciones. Entonces, la pregunta solamente en este equilibrio, ¿se pasó a ese extremo en que el Estado se desentiende, entrega todo a instituciones y finalmente se produce además este descontrol por todas las razones que hemos comentado? O sea, ¿hay algo de eso también, diría Ramiro? Yo creo que hay una falla en el funcionamiento del Estado y que no tiene que ver con que los privados lo estén haciendo mal o se hayan aprovechado. Te lo voy a decir de una manera mucho más cruda. Aquí hay medios tecnológicos que están encima de la mesa para que cosas como estas no se sucedan, que son los registros de receptores y de transferencia, que están establecidos en el mismo paquete de leyes que se estableció en la ley de procedimiento administrativo, la ley de compras públicas, la alta dirección pública y además el registro de entidades receptoras de fondos públicos, que está completamente desactualizado, que es completamente inoperable, que no tiene ninguna forma de vigilancia ni de cumplimiento por parte del Ministerio de Justicia. Entonces yo creo que esta cuestión no tiene que ver con que se hayan transferido a los privados, tiene que ver con que el Estado y sus reglas de fiscalización, de ejecución y de policía no están funcionando bien hace mucho tiempo. Entonces, por eso que yo creo que la explicación fácil es decir, oye, aquí la quiebra del modelo de que el Estado le entregó cosas a los privados y los privados no pudieron hacerlas. No, si los privados lo hacen bien. Lo que pasa es que aquí hay un conjunto de organizaciones truchas que se han coludido para los efectos de obtener transferencias del Estado para fines que no son los previstos en la ley, digamos. Entonces, y eso es lo que hay que castigar y sancionar. Ahora, lo que no nos debe pasar es que lleguemos siempre tarde, digamos. Lo que nos debe pasar, es cierto, es que los sistemas funcionen preventiva y unitariamente, que tengamos un lenguaje de control común. Por ejemplo, Mirna, es re difícil que puedas saber quiénes son los verdaderos controladores de una fundación. Cualquiera, civil, una de fines benéficos o de fines maléficos, ¿ah? Pongámosla así, digamos. Te he puesto un mundo, porque no hay una regla que diga, mira, las corporaciones y fundaciones tienen que tener esto en su página web, tienen que poner esta información mínima, tienen que estar al día en la entrega y yo no le voy a entregar a Estado ningún recurso público si no tienen su balance debidamente aprobado y revisado por la autoridad. Mientras Entonces, eso claro. vamos a estar siendo sorprendidos a cada rato con más musculatura de ONG, porque en realidad tenemos 180.000 empresas en Chile y tenemos 250.000 ONG. O sea, eso de uno en el equívoco pensaría, oye, nosotros somos un país súper solidario. No es que seamos tan solidarios, es que es muy fácil hacer ONG. Entonces y por eso que la apuesta de control, la apuesta a las transferencias, en lo que dice en relación con la probidad, y ahí tú tienes un punto cuando dice, oye, esta comisión ayuda a la probidad. Claro, va a ayudar a la probidad porque tenemos que evitar que las corporaciones y fundaciones se transformen en plataformas de uso del narcoterrorismo, o de todas las platas ilícitas en Chile. Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Ya, pero hasta ahora, lo que ha pasado, lo que conocemos, ¿qué es lo que configura, Ramiro? ¿Es un mecanismo para financiar partidos, eventualmente campañas políticas, para ir al bolsillo de determinadas personas? Yo sé que todo esto tiene que ser parte de una investigación, pero lo que hemos conocido hasta ahora, ¿qué es lo que hay aquí? Oye, ¿y si fueran todas? O sea, cuando tú dices, para esto, O todas las anteriores. o todas las anteriores, ¿ah? Yo creo que eso anda más cerca de la realidad. Como tú no tienes, o sea, tienes
por alguna parte, financiamiento de algunos sectores de la política, que eso es real. Aquí se da la coincidencia, ¿cierto?, de que son serenes de un sector político, organizaciones comunitarias territoriales que se han constituido, que están dirigidas por los mismos dirigentes del mismo sector político. Entonces uno va haciendo las piezas de este Lego por encaje, ¿no? Entonces, oye, parece ser que efectivamente aquí hay un problema de un sector político que está aprovechando la coyuntura, ¿cierto?, de esta arquitectura de transferencia para su sector, por una parte. Por el otro, como no tenemos un buen seguimiento de la viabilidad de los propósitos de ese gasto, no sabemos si en realidad, hasta ahora, si ese gasto en realidad está completamente emparejado con la realidad del cumplimiento de la transferencia, o en realidad hay una parte que va a financiar fines políticos, o hay otra parte que va a financiar a personas, digamos, que están en una dependencia financiera patrimonial del Estado a través de esta figura. Entonces, eso es lo que... ahora, eso además ha revelado y revela múltiples fallas desde el punto de vista de la transferencia. Las asignaciones directas, la falta de garantía, boletas de garantía o de garantía, etcétera. Y por último, ¿cierto?, está el hecho más complejo, ¿cierto?, que fuera una forma de incidencia o buscar incidencia para elecciones posteriores, porque eso en realidad además nos sigue dañando la calidad de la política en su esencia, porque en realidad está adulterando o está permitiendo que a través de recursos fiscales se adultere la voluntad democrática el día de mañana. Entonces, ¿es un problema esto? Es un problemón, es un problemón. Es algo que, oye, ¿va a hacer caer al gobierno? No sé, no creo que es un problema de caídas de gobierno, es un problema de responsabilidades del gobierno. Tiene que hacerse cargo de lo que le tocó ahora, o sea, le tocó a este. Y tendrá que buscar las fórmulas, cómo los va a solucionar, digamos. Ahora, quiero saber cómo, a pesar de todo, has visto la reacción del gobierno. Es decir, ¿observas que el gobierno se ha hecho cargo debidamente? ¿Ha habido cierta actitud errática? Hasta ahora, sabe, por lo menos en términos políticos, ha caído una subsecretaria, 2 seremis. La oposición está pidiendo la cabeza del ministro de Desarrollo Social. Otros dicen, ¿por qué tiene que responder él? Si no es su ministerio el que está en el ojo del huracán esencialmente. ¿Cómo observas lo que ha pasado desde esa gestión, ¿no es cierto?, del gobierno que le toca hacer frente a estos actos de corrupción? Claro, yo no estoy acá como político. Yo más bien, por razones de que varias personas que me conocen saben que yo no soy de este sector, digamos. Entonces uno podría, pero sí, a mí me motivó y acepté la convocatoria, porque yo he trabajado mucho tiempo con las organizaciones de la sociedad civil. Fui durante 6 años director de la comunidad de organizaciones solidarias, que es el lugar epicéntrico, digamos, donde se produce las mejoras y se estudian las mejoras para que las ONG. Entonces, a mí, primero, me motivó muchísimo el poder trabajar en esto. Segundo, yo creo que desde el punto de vista de la política, yo creo que el gobierno, yo creo que no dimensionó en su primer minuto la gestación de un tsunami, sino que más bien él creyó que era una subida de marea. Y hoy día lo que el gobierno tiene al frente es un tsunami de recursos públicos y de compromisos políticos y de políticas mal entendidas. Entonces yo creo que efectivamente la cadena de exigencias que ha ido haciendo desde el punto de vista del reconocimiento de responsabilidades políticas de respecto a algunos serenos, ¿cierto?, y respecto a las responsabilidades políticas de algunas autoridades, yo creo que el gobierno está reaccionando en la medida de que este conocimiento que es opaco, y aquí yo creo, Mirna, que es bien importante transmitirlo, es opaco para el gobierno y es opaco para la oposición, es opaco para los servicios públicos y es opaco para las entidades. Aquí nosotros no tenemos información de buena calidad. Si hoy día, por ejemplo, tú quisieras decir, oye, ¿cuánto es lo que se ha transferido a través de corporaciones y fundaciones? Te dan una cifra acá, una cifra allá, porque en realidad depende de qué tipo de corporación. Oye, y en realidad se refiere a organizaciones en realidad territoriales municipales, no municipales. Vamos a meter a los municipios, a los gobiernos regionales. O sea, eso te da pie de que hemos construido una arquitectura de transferencias de recursos aislada,
no coordinada, sin tecnología y sin información o datos de buena calidad. ¿Y qué es lo que tiene que cambiar, Ramiro? Porque a propósito de tu participación en esta comisión, ¿qué va a cambiar de aquí en más para que esa transferencia de recursos sea con transparencia, con rendición de cuentas, sabiendo quiénes son los que conforman los directorios, tal como tú has señalado, etcétera? Bueno, tú lo dijiste, ¿viste? Entonces hay algunas cosas que se pueden cambiar al tenor de un botón así chiquitito que se llama regulación administrativa, ¿cierto? Y habrá que hacer algunos cambios al decreto supremo 110 y habrá que proponer otros cambios, digamos, y habrá que proponer otros cambios a algunas leyes. Entonces, y la identificación de esto y la ejecución de estos cambios en el breve plazo va a producir una transformación a lo mejor, y eso es lo que nosotros esperamos, en la discusión. Por eso es que el presidente dio un plazo de 45 días, porque esto tiene que en realidad nivelarse con lo que va a empezar a ser la discusión de la ley de presupuesto. Si todas estas transferencias son por ley de presupuesto, entonces uno esperaría que la forma más rápida de implementar los cambios por ahora es hacer las modificaciones en las glosas de la ley de presupuesto para que tengamos un presupuesto 2024 saneado desde el punto de vista de las reglas de control, ¿no? Entonces, o al menos con reglas de control. Ya, pues Ramiro, lamentablemente tenemos que ir cerrando. Te agradezco muchísimo tu tiempo para contarnos también desde lo que te toca, ¿no? Son muy rápidos, así que te agradezco mucho. Gracias. Y espero que sigan con tu programa muy bien. Muchas gracias, Ramiro. Adiós. Que tengas un buen día. Igual. Los dejo ahora con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampán, en elmostrador.cl. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampán en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Alpampán,